Muy bien. Bueno, están viendo la pantalla de GeoGebra. Yo la voy a adecuar un poquito a lo que nosotros queremos ahora. Recuerden que, bueno, estos ejes cartesianos y la cuadrícula, voy a prescindir de ellos. Para eso voy a ir acá al botón que está arriba, a la derecha. Este menú me habilita estos botones. Y acá voy a desactivar los ejes cartesianos y voy a desactivar la cuadrícula. Muy bien. También voy a prescindir ahora de esta ventana que está más a la izquierda, que es la ventana algebraica. Acá en el menú más de Buenas arriba, tardes, profe. buenas tardes, en el menú de arriba, donde dice vista, vean que tengo activada dos vistas, la vista gráfica y la algebraica. Voy a desactivar la vista algebraica. Muy bien. Estoy pronto para empezar a trabajar entonces. Tengo la hoja en blanco, las herramientas arriba. Y recuerden que el objetivo es ir construyendo las distintas figuras que se me pide con regla y compás. El equivalente de la regla y el compás acá en GeoGebra es el trazado de rectas o eventualmente segmentos semirrectas, partes de rectas, o el trazado de circunferencias. ¿Está bien? Claro que cuando yo aprenda, por ejemplo, nosotros ya vimos el trazado de una mediatriz, voy a prescindir de hacer todos los pasos para el trazado de una mediatriz y voy a hacer como si usara la escuadra. Voy a utilizar la herramienta para el trazado de una perpendicular, por ejemplo. ¿Tá? Pero eso porque ya demostré, ya vimos cómo construir determinada figura, lugar geométrico en este caso, y por eso a partir de ese momento no hay necesidad de reiterar cada uno de los pasos que llevan con regla y compás a construir esa figura. Utilizo la herramienta que hace, que me abrevia el trabajo de construir la figura teniendo que seguir toda esa cantidad de pasos. Pero eso porque estoy seguro que lo puedo hacer con regla y compás. Ya me aseguré de que esa parte la puedo hacer con regla y compás, entonces me ahorro tener que hacer todos esos pasos y voy directamente a mi nuevo problema. Muy bien. Les sugiero a ustedes, si quieren elegir algún ejercicio que hayan hecho, del práctico número 8, y me van relatando paso a paso cómo llegar a la solución, ¿puede ser? El ejercicio 7 del práctico 8, que dice rombo escrito en el rectángulo de modo que compartan una diagonal. ¿Y anterior a ese, alguno? Capaz que algún otro compañero. El 6 ya lo hicimos, por ejemplo, la circunferencia escrita dentro del cuadrado. Bien. El cuadrado de un lado a lado ya lo hicimos, el anterior. Muy bien, entonces antes de llegar al 7 que me planteaste tú, Sí. voy a plantear lo siguiente, voy a hacer lo siguiente acá antes. Vamos a trabajar un poquito con dos conceptos que están ahí en ese ejercicio, que son el concepto de rombo, porque ahí me pide construir un rombo, ¿verdad? Y lo otro que dice es que ese rombo está inscrito en un rectángulo. Y no solo está inscrito, sino que además ese rombo comparte con el rectángulo una diagonal. Eso es lo que dice el ejercicio, ¿verdad? A todos les sugiero que estén atentos al ejercicio número 7 del práctico, a la consigna del ejercicio número 7, que dice eso, que dice que hay que construir, a ver si puedo compartir acá, porque ustedes ven solo la página de GeoGebra, ¿no? ¿No están viendo esta que estoy mostrando ahora? No, vemos solo la de GeoGebra. Bien, no importa. Sigo ahí en GeoGebra mejor. Muy bien, voy a empezar por lo siguiente. Voy a construir un rectángulo. Para construir un rectángulo, empiezo por trazar una recta. A ver un momentito que tengo algunos compañeros para admitir. Pronto. Voy a trazar una recta por dos puntos
queda determinada, pasa una sola recta, queda determinada la recta. Voy a trazar dos perpendiculares a esa recta por esos puntos. Una perpendicular por el primer punto y una perpendicular por el segundo punto. Voy a trazar una recta paralela a la recta inicial, o sea, perpendicular a las dos rectas que acabo de trazar. Pero antes voy a marcar algún punto variable dentro de una de esas rectas. Voy a elegir acá punto en objeto. Marco un punto acá en la recta, un punto cualquiera, pero que lo puedo mover, ¿verdad? Está variable, pero variable dentro de esta recta. Puede ser cualquier punto de esta recta. Entonces ahora voy a trazar una perpendicular a esta recta por este punto. Y con eso he determinado un rectángulo. Voy a determinar el vértice que me falta a través de la intersección de dos rectas por acá. Y tengo el rectángulo que se va a llamar, ahora veo cómo quedó el nombre, voy a trazarlo acá, dando clic en todos los vértices del rectángulo. A ver por qué no me funciona. Clic en un vértice, clic en el otro, en el tercero, en el cuarto y vuelvo al primero. Con eso quedó trazado mi rectángulo. Voy a ocultar las figuras auxiliares, que son las rectas. No las voy a mostrar. Y habré construido ahí un rectángulo cualquiera. ¿Está bien? Fíjense que al mover uno de los puntos independientes, lo que tengo son los diferentes rectángulos que puedo obtener. Pero siempre se mantiene el hecho de que la figura obtenida siempre es un rectángulo. Y eso por el modo en que construí. Del modo que construí, las propiedades se conservan, entonces siempre tengo acá un rectángulo. Muy bien. Pero así como construí el rectángulo, que después lo vamos a usar para el ejercicio 7, tenemos que inscribir en él un rombo, y además un rombo que comparte una diagonal con el rectángulo, voy a construir un rombo aparte acá, una figura que sea un rombo, cualquiera. ¿Qué es un rombo? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿De qué hablo cuando hablo de un rombo? ¿Qué características tiene? ¿Qué lo define? Un cuadrilátero con todos sus lados iguales. Perfecto. Esa es la definición de rombo. Si yo dibujo un cuadrilátero que tenga todos los lados iguales, es un rombo. Observen que el rectángulo que construí acá es un cuadrilátero, pero en particular este que están viendo en pantalla no tiene todos los lados iguales, visiblemente no las tiene. Sí tiene dos lados iguales y otros dos lados opuestos también iguales, eso es evidente, pero no todos los lados iguales. No este rectángulo en particular, pero quizás moviendo acá los puntos pudiera obtener algún caso particular en el cual todos los lados sean iguales. Ahí pareciera, no los medí, ¿no? Vamos a suponer que acá la medida de estos lados fueran todos iguales. Bueno, ahí estaría en el caso de un rombo, ¿no? Porque tendría todos los lados iguales. En ese caso sería un rombo, pero sería más que un rombo porque además de tener los cuatro lados iguales, tiene los cuatro ángulos iguales e iguales a 90 grados, o sea, un recto. Eso quiere decir que lo que tengo ahí es rombo, pero también es cuadrado, es más que rombo. ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que quería construir acá es un rombo genérico, un rombo cualquiera. Y para eso, como me dicen que tiene los cuatro lados iguales, voy a construir un segmento cualquiera, acabo de hacerlo, y ese segmento va a ser el lado del rombo.
¿De acuerdo? Vamos a ponerle nombres a los... voy a mostrar las etiquetas de los extremos. No voy a elegir los nombres se los está poniendo el programa aleatoriamente. Aleatoriamente no, los va poniendo en orden. Pero le va poniendo el programa los nombres a los puntos. EF. Tengo el segmento EF. Yo quiero construir un rombo que tenga este lado. Lo que sé entonces es que todos los lados son iguales, o sea, todos tienen que medir lo mismo que este lado, y que me falta ahí, por supuesto, otros dos vértices, ¿verdad? Y con eso tengo determinado el rombo. ¿Alguien me sugiere algo para construir ese rombo? ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser el primer paso después de tener el segmento? Construir una mediatriz de ese segmento. ¿Una mediatriz del segmento? Bueno, vamos a intentarlo. Voy a trazar la mediatriz del segmento. La mediatriz del segmento es una recta perpendicular al segmento por el punto medio y tiene la propiedad característica que todos los puntos de esta mediatriz, de esta recta, equidistan de los extremos del segmento, ¿verdad? Y ahora, mi objetivo es construir un rombo de lado EF. Y ahora trazo dos circunferencias. Bueno, Una en el... sí, dime. Una con centro en E y la otra con centro en F. Segmento EF. Bien, bárbaro. Una circunferencia con centro en E que pasa por F y una circunferencia de centro F que pasa por E. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora marco los puntos de intersección. Los puntos de intersección de ambas circunferencias. Sí. Bueno, ahí están. Siguiente paso. Siguiente paso, unir los puntos de intersección con los puntos C y F. Bueno, y ahí queda construido este polígono, que es un rombo. Sí. ¿Y es el rombo que yo quería construir? Del lado EF. En realidad no, ¿verdad? No. Hemos construido un rombo, pero un rombo que tiene diagonal menor EF, pero no es el lado EF. ¿O sí miden lo mismo que F cada uno de esos lados? Sí mide, está bien. Porque estos triángulos que quedaron acá son equiláteros. ¿No? Sí. A ver, cuando yo tracé esta circunferencia, el radio es EF, así que este lado mide F y estos también. No, está bien, está bien. Ahí tengo entonces la construcción de un rombo, y si yo cambio la medida de F, tengo otros rombos con la misma medida. Está bien. El lado mide lo mismo que EF. Está bien. Mi duda era porque EF terminó no siendo No siendo uno de los lados. no siendo uno de los Pero lados, sí miden lo mismo. pero los otros miden lo mismo. El problema es que en este caso esos rombos no parecen representar cualquier rombo, porque los ángulos han quedado fijos y miden. ¿Cuánto mide este ángulo? Vamos a ponerle los nombres acá a los vértices. Acá voy a mostrar la etiqueta y acá también. ¿Cuánto miden los ángulos de estos rombos? Tiene dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos, ¿no? ¿Podrían decirme cuánto miden estos ángulos? Sin usar ningún instrumento.
60. El ángulo G Porque y el son- ángulo H miden 60, ¿verdad? Sí, son triángulos equiláteros, forman triángulos equiláteros. Dos triángulos equiláteros son ángulos de 60. EFG es un triángulo equilátero, EFH también es un triángulo equilátero, por la construcción, por la forma en que construimos. Por lo tanto, G mide 60, H mide 60 grados, y el ángulo E mide 2 veces 60 grados, 120. Y el ángulo F lo mismo, 120. Entonces tengo triángulos, rombos, todos del lado EF, pero siempre con ángulos de 60 grados y 120 grados. O sea Dos que obtusos y dos agudos, ¿no? no tengo el rombo genérico que podría haber construido, ¿no? O sea, no tengo todos los rombos posibles acá. Esa construcción me lleva a un tipo de rombos, a los que tienen ángulo de 60 y 120. No es lo más general que yo podría construir. ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo de lo que hablo? Me estoy refiriendo a que yo quería construir un rombo cualquiera que tuviera lado EF. Y yo no construí un rombo cualquiera, construí un tipo de rombos que son aquellos que se dividen a la mitad y me quedan dos triángulos equiláteros. Ese es un tipo de rombo, pero ahí no están todos, me parece. Voy a intentar de nuevo acá al lado. Voy a trazar un segmento EF de nuevo. Un segmento cualquiera, ¿no? En realidad. A ver, Para que me quede otro tipo de rombo, trazando el rombo inscrito en el cuadrado. todavía no estoy en lo del rombo inscrito en el rectángulo, que es el ejercicio, ¿no? Estoy queriendo construir un rombo cualquiera. Pero cuando digo cualquiera acá, en geometría, estoy hablando de algo genérico, de algo que sea lo menos particular posible. Y ese que construimos, si bien es un rombo y cumple con que los lados miden lo mismo que EF, no es cualquier rombo, es un rombo muy particular. Es un rombo que tiene esos ángulos que vimos. Y hay otros rombos y no están representados ahí. Para construir ese rombo genérico voy a hacer lo siguiente. Tengo un lado que va a ser el lado de mi rombo. Vamos a nombrar los vértices. El punto I y el punto J. Les reitero que los nombres los está poniendo el programa, yo no los estoy cambiando. ¿Tá? Yo quiero construir un rombo y el rombo tiene todos los lados iguales, así que yo necesito otro lado que mida lo mismo que IJ. ¿Dónde están los puntos del plano cuya distancia a J sea la misma que I? Reitero la pregunta, presten atención a la pregunta e intenten contestarla. ¿Dónde están los puntos del plano cuya distancia a J es la misma de I a J? Los puntos del plano. Lo digo una Con vez más. distancia a J. ¿Dónde están los puntos del plano cuya distancia a J es la misma que la distancia que hay de I a J? En la recta puede ser. ¿En qué recta? En la recta, la ¿no, recta. profe? La recta que pasa por I. Hay infinitas rectas que pasan por I. ¿En qué recta están pensando?
De I a J. En la recta IJ, Sí. veamos, voy a trazar la recta IJ. Recta que pasa por 2 puntos, pasa por I y pasa por J. Esa es la recta IJ. La voy a pintar de otro color para que quede bien claro. Vamos a pintarla ahí de color. Profe, la pregunta sería, la respuesta sería que el punto A estaría a la mitad del segmento IJ, ¿verdad? A ver, déjame Sería ver. un punto, porque a la mitad quedaría la misma distancia de I a A y lo mismo quedaría de A a J. ¿Es eso? A ver, Flavia, esperamos un poquito. No, Déjame analizar Flavia, primero el tema de la recta IJ que me plantearon primero. Mi eso pregunta, que Sí, tú yo la planteas, planteé. Flavia, sería un punto medio de IJ. mi pregunta fue, ¿dónde están los puntos del plano cuya distancia a J es la misma distancia que hay de I a J? Si fuera esta recta, ese conjunto de puntos que están a la misma distancia que I, entonces yo agarraría un punto de esa recta, vamos a agarrar un punto cualquiera dentro de esa recta, por ejemplo este, que lo voy a poner en forma de crucecita acá, ¿lo ven? El punto se llama K. ¿Lo ven al punto K? Sí. Sí. Profe. La distancia que hay de K a J, ¿es la misma que hay de I a J? No. No es la misma. Y para que sea la misma, solamente el segmento IJ, no toda la red. Tomando cualquier punto, Bueno, vamos de a poquito. El punto K está en la recta roja, que fue la que ustedes me plantearon, la recta IJ, y su distancia a J es mayor que la distancia de I a J, ¿verdad? Entonces, Sí. no puedo decir, no puedo afirmar que esta recta es el lugar donde están todos los puntos cuya distancia a J es IJ. Sí hay un punto de esta recta roja que cumple esa condición, además del punto I, que es un punto que está acá del otro lado. Hay un punto cuya distancia a J es la misma que hay de I a J. Pero es solo ese. Los demás puntos de la recta no cumplen esa propiedad. Y yo quiero saber dónde están todos los puntos que cumplan esa propiedad. Evidentemente, Entonces esta recta. ¿Con una circunferencia, profe? tendría que trazar una mediatriz. Tendrías que decirme qué circunferencia. circunferencia de centro en I y circunferencia de centro en J. Dos circunferencias. A ver, voy a quitar esto primero. Con radio y J. Decime de vuelta qué circunferencia construyo. Una circunferencia con centro en J, ¿Sí? radio y J. Y que pase por I, ¿no? Radio IJ. Ah, sí. Bueno, ahí están todos los puntos del plano cuya distancia a J es IJ. Porque esa es la definición de una circunferencia. Son los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo que se llama centro es siempre constante, siempre la misma. Y en este caso, la medida de este segmento. Entonces, ¿dónde están los puntos cuya distancia a J es la misma que la que hay de I a J? En esta circunferencia. En la circunferencia. En la circunferencia de centro J y radio IJ. Voy a marcar un punto acá en la circunferencia. Este es nuestro nuevo punto K. Voy a trazar el segmento JK. Y vean que K bien podría ser el otro vértice de mi rombo, ¿no?
¿Por qué? Porque los dos lados son iguales. ¿Entiende? IJ y JK son iguales. ¿Me van siguiendo? Sí, Lo que logré con Sí. esto, logré que IJ sea lo mismo que JK. Y bueno, es lo que yo quiero para construir el rombo, que todos los lados sean iguales. ¿Qué me falta? Me falta el cuarto vértice. La distancia que hay de ese cuarto vértice, ahí y acá, es la misma. Y es IJ. ¿Dónde están los puntos cuya distancia acá es la misma distancia que hay de J acá? Lo vuelvo a preguntar. ¿Dónde están los puntos del plano cuya distancia al punto K es la misma que la distancia de J al punto K? en el diámetro de la circunferencia. En el diámetro. ¿Qué diámetro? Tiene infinitos diámetros. ¿Y qué circunferencia? En la circunferencia de radio IJ, ¿Esta circunferencia que está trazada? sí. Vamos a ponerle nombre también, así podemos hablar de ella. Circunferencia Q se llama. Bien. ¿En qué diámetro de IQ está? Estoy pensando para no decir cualquier cosa. ¿Puede volver a preguntar, profe, que ya me entreveré de nuevo? ¿Puedo volver a preguntar? Sí, voy a volver a preguntar. Mantengan los micrófonos apagados, solo los encienden cuando vayan a intervenir, ¿está? Porque si no hay ruidos de fondo. Estoy queriendo construir un rombo, recordemos eso. Un rombo cuyo lado sea IJ, que fue el lado que construí primero. ¿Está bien? Entonces, primero que nada, quise construir el otro lado que mida lo mismo que IJ. Y lo que me di cuenta es que el vértice K tiene que estar entonces en esta circunferencia. Fíjense que cuando muevo el punto K, obtengo diferentes ángulos, pero IJK, IJ y JK son iguales. ¿Está bien? O sea que estos bien pueden ser los dos lados de mi rombo. Ahora mi pregunta fue, ¿dónde están los puntos del plano? Porque yo estoy buscando el cuarto vértice acá. ¿Y qué sé de ese cuarto vértice? Que su distancia acá es la misma que hay de J acá. ¿Y otra circunferencia, profe? Bueno, pero Entonces hay que hacer me otra falta- circunferencia, profe, con diámetro JK. Bueno, ustedes me tienen que dar toda la información. Estoy de acuerdo que está en otra circunferencia. No estoy de acuerdo que el diámetro es JK, el radio es JK. Pero Perdón, falta- el radio, sí. El diámetro son dos puntos que pasan por el centro de la circunferencia, ¿no? No, el diámetro es un segmento. Es un segmento que une dos puntos que pasan por el centro de la circunferencia. Eso. Faltan datos ahí. Es un segmento cuyos extremos están en la circunferencia y pasa por el centro. Eso es un diámetro. Pero vamos a esto. Ustedes ya se dieron cuenta cuál es la circunferencia que necesito. Lo que no están haciendo bien es comunicarla. ¿Yo qué necesito saber para saber qué circunferencia es? Necesito que me digan cuál es el centro y cuál es el radio, o por dónde pasa. Si me dan esos dos datos, ahí puedo construir. El centro J y el radio IJ. J e IJ es esta que ya tengo construida. JK. Centro JK. J y radio IJ es esta que ya está, es la Q.
centro J, radio JK. Es la misma. Centro J y radio JK es la misma. Centro Tiene que K ser centro K. Centro y K, radio JK. ahora sí. Circunferencia. Vean qué importante dar bien esa información, ¿no? Centro K, yo puedo construir infinitas circunferencias con centro K, tienen que decirme por dónde pasa o con qué radio. En este caso pasa por J, o tiene radio JK. ¿Y por qué construí esta circunferencia? Porque sé que todos los puntos en esta otra circunferencia nueva, que se llama circunferencia R, los puntos de esta circunferencia, su distancia acá, es la misma que hay de J acá. Entonces voy a poner un punto en esa circunferencia. Y voy a trazar el segmento, a ver este punto cómo se llama L. Voy a trazar el segmento KL. ¿Está bien? No, perdón. Antes que eso. Porque el tema es que yo ya sé que en esta circunferencia va a estar el punto que estoy buscando, ¿verdad? El punto que necesito, el cuarto vértice que me falta, yo ya sé cuál es la distancia de ese punto acá. Es este radio. Entonces no está en otro lugar que no sea en esta circunferencia. No puede estar en otro lado. Pero ¿cuál punto de esta circunferencia es? No lo sé. Lo que sí sé es que además ese punto equidista de I y de K. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Que el cuarto vértice que estoy buscando está a la misma distancia de I que de K. Sí, profe. Porque todos los lados son iguales. ¿Y dónde están? Fíjense mi nueva pregunta. ¿Dónde están los puntos del plano que equidistan de I y de K? Que están a la misma distancia de I que de K. KR. En la circunferencia R. Fíjate que este punto, por ejemplo, está en la circunferencia R, pero está más cerquita de I que de K. ¿No? ¿Lo ves? Sí. O sea que Sí, no es, lo veo. no es verdad que todos los puntos de esta circunferencia equidistan de I y de K. Este no lo hace. Así que no es en esa circunferencia que debo buscar. Reitero la pregunta. Faltaría otra circunferencia de centro I y radio I. Centro I y radio. Y radio IK. IK. Centro I y radio IK. ¿Vos decís que acá determino el cuarto vértice que me falta? ¿En ese punto de intersección? No, Vamos a marcar por las sí. dudas. En R. Sí. Sí. Y vamos a ver si lo que me quedó ahí es un rombo. Pero eso solo después de los comerciales. Cortamos la reunión y volvemos. ¿Está? Bien. Ah. Bueno.